Dice así: cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creer en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, al hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon a pos de él. Bueno, eh, leyendo este evangelio de hoy, en concreto esta expresión, os haré pescadores de hombres, hay un mini descubrimiento exegético en esta frase. Sabía yo que existía, pero no había profundizado en ello. Se descubren dos cosas. En esta frase de Jesús: os haré pescador de hombre, hay un sentido del humor pues bastante fino, ¿no? Pues ellos son pescadores, pero no pescadores de hombres. Y el Señor, no sé, a veces es como descubriendo el sentido del humor que tiene muchas expresiones del Señor y me parece muy aguda. Pero es que además es una expresión que ya está usada en el capítulo 16 del libro de Jeremías, donde Dios dice que va a enviar a pescadores para pescar a los hombres. Pero atención, porque en el libro de Jeremías capítulo 16, esa frase tiene una connotación negativa. Va a pescar a los hombres para llevarlos a juicio. Y claro, llevarlos a juicio porque Israel ha pecado. Y su pecado es el doble de grave que el pecado del resto de la gente. Así lo explica Jeremías. ¿Por qué? Porque han profanado lo que es santo, que es la heredad de Dios. Israel, la tierra santa, llenándola de ídolos. Ustedes piensen que eso mismo hemos hecho nosotros con nuestra alma, ¿no? Mediante el bautismo somos templo del Espíritu Santo, somos tierra santa donde Dios mora. Y hemos llenado de ídolos, además, abominaciones, el texto de Isaías, algo que es abominable. Bueno, tremendo. Sin embargo, es curioso que este oráculo de Isaías que mencionan los pescadores de hombres está precedido y le sigue dos oráculos que tú los lees y ¡pum! ¿No? El primero, que dice que Dios va a traer de nuevo a las tribus dispersas del norte y a todos los judíos que están dispersos por todo el mundo. Con lo cual es increíble porque se nos habla de una obra de restauración dentro del pueblo. O sea, Dios, con el llamamiento de estos apóstoles, pensando ahora en el Nuevo Testamento, viene a restaurar lo que estaba disperso. Les cuento, en Israel saben que lo forma el pueblo, o sea, 12 tribus, desde el año 722 a.C. con la conquista asiria. 10 tribus se perdieron y se perdieron para siempre en la historia, porque fueron conquistadas, las mezclaron étnicamente con otros pueblos para que desapareciera Israel, para borrarlo del mapa de la historia. Y eso es imposible traerlo de nuevo. Es imposible, es como tirar un vaso de agua al río de tajo, ¿no? Y luego intento recuperar ese vaso de agua. Es imposible, se han mezclado las gotas de agua con el resto de las gotas de la corriente, ya no se puede recuperar. En el profeta Jeremías está eso. En el llamamiento de los pescadores está que Dios va a recuperar eso, pero atención, ¿saben cuál es el espacio donde se perdieron estas 10 tribus? Galilea. ¿Saben ustedes dónde va a ejercer Jesús su ministerio con el llamamiento de los apóstoles? Exactamente, Galilea. Es impresionante. Pero por otro lado, a ese oráculo en Jeremías le sigue otro diciendo que Dios llamará a los pueblos gentiles, es decir, a los pueblos paganos, que somos nosotros, y que les llamará a la fe. Por tanto, la salvación es universal, se extiende más allá de donde los propios apóstoles podían pensar en ese momento llegar. Y es que eso ya lo vemos en el Evangelio: os haré pescadores de hombres. Pero atención, porque la primera lectura de hoy se nos cuenta la historia del profeta Jonás, un profeta curiosísimo, que es un profeta que vive en la tierra de Israel, es judío, pero que Dios le llama a predicar, atención, a Nínive. ¿Sabéis lo que es Nínive? La capital de Asiria, el pueblo que se había machacado estas tribus. Y Nínive es, en el mundo antiguo, la ciudad más terrible que ha existido. Mira, el imperio asirio ha sido el imperio más bestia, más cruel de todo el mundo antiguo.
hasta tal punto que los restos arqueológicos en el Museo Británico está la sala de recepciones de embajadores del Palacio Real de Nínive. Todos los bajos relieves fueron, gracias a Dios, salvados, porque si no el Estado Islámico se lo hubiese cargado hace unos años que dinamitaron todo lo que quedó ese palacio. Pues bueno, ese imperio era un imperio salvaje, era un imperio que hacía apología, que hacía exhibición de la crueldad, de la tortura. Bueno, ni qué decir cómo quedan las ciudades cuando las conquista el imperio asirio, las ciudades de Israel. O sea, los restos arqueológicos nos hablan incluso de fosas comunes con más de 1500 cadáveres en el mundo antiguo, donde la población era menor que en el mundo moderno. O sea, se puede imaginar. Bueno, pues Dios quiere que Jonás predique en Nínive la conversión para darle a Nínive una oportunidad de salvación y de penitencia. O sea, es increíble. ¿Lo ves? Entonces, ¿en qué contexto dice Jesús ahora esta frase? Os haré pescadores de hombres. En el contexto de la restauración de lo que estaba perdido dentro del pueblo, las 10 tribus del norte, en el contexto de la llamada a los que están lejos para que se puedan acercar a Dios. El oráculo que sigue a Jeremías 16. Pero además, con el caso de esta primera lectura, es una llamada a la misericordia. Convertidos. O sea, en Jeremías esa frase es como una especie de juicio, pero ahora es una llamada a la misericordia, es decir, con la predicación de Jesús se abre un periodo de misericordia para mi vida que tengo que aprovechar. No dejes de pasar esa misericordia de Dios. Todos, si de algo estamos necesitados, es del abrazo misericordioso de Dios. Y Él te quiere regalar ese abrazo misericordioso. No importa que tus pecados hayan sido los de Nínive, no importa que hayas profanado esa tierra tuya, arrepiéntete. Jesús precede esa invitación de seréis pescadores de hombres con una llamada de arrepentimiento. Arrepiéntete. Es tan sencillo pedirle a Dios, Dios mío, dame un corazón que llore mis pecados, un corazón que llore mi vida pasada, un corazón que llore cualquier momento de mi vida que he pasado sin estar junto a ti. La misericordia de Dios es grande, pero hace falta al menos tu atracción de corazón. Tu atracción de corazón, es decir, al menos eso, decir, Dios mío, que llore todo ese tiempo donde he vivido lejos de tu amor. Pues bueno, ya vemos esta oportunidad de misericordia tan bonita y Dios en este evangelio llama a nuestro corazón. Que pases feliz domingo, que Dios te bendiga. Chao, chao. Throw me like this down in the water, watch the mud rise up.